Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. ¿Por qué decimos esto? Porque no creemos en algo puntual, ni en creencias, ni en dogmas. Si te hace feliz tu creencia, tu dogma, lo que tú profetes, al final es lo que vale. Bueno, vamos recibiendo a la gente que se va sumando a este directo de este día. Vamos recibiendo a la gente que se va sumando a este directo. Gracias a todas las personas que han participado del directo pasado, en el cual hice el consultorio de psicosomática clínica, a las personas que lo vieron también en diferido, a las personas que me mandaron mensajes a través del privado con consultas privadas. Así que gracias a todos. ¿Qué tal Loli? ¿Qué tal Noemí? Bueno, vamos sumando a la gente. Mientras se va sumando a la gente, recordarles que el fin de semana del 20, 21 y 22 de octubre tenemos un retiro en Galicia, en el Hotel Spa Resort Augusta de San Xenxo, con mi amigo Miguel Valls. Y también tenemos el Practitioner Coach en Programación Lingüística que empieza a finales de octubre. Así que bueno, vamos recibiendo a la gente. Agradecer los mensajes, como dije. Así que gracias a todas las personas que estuvieron en las constelaciones familiares del fin de semana pasado. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estamos? Bienvenido a estos espacios. ¿Cómo te llevas a paternidad? Bueno, espero que bien. Bueno, para las personas que estén interesadas en esta formación del retiro y del presencial del Practitioner Coach en Programación Lingüística, pueden escribirme por privado. Bueno, hoy voy a hablar de un concepto que me pidieron que hablara nuevamente en algún momento. Me preguntaron si iba a quedar grabado. Sí, quedará grabado este directo. Así que empezaré a explicar un concepto porque a veces hablamos de conceptos metafísicos. La metafísica es una rama de la filosofía que básicamente estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, entre ellos el ser humano, el alma, el mundo, el propio ser. Y estos son todos los temas que nosotros tratamos, o al menos yo trato de indagar o profundizar tanto en mis directos como con las personas que hago los directos habitualmente, ¿no? Entonces, básicamente, la metafísica es un concepto, meta es más allá de la física, de lo que nosotros palpamos. Hablamos principalmente del desarrollo del ser humano y lo explico, como digo, porque muchas veces hablo de estos temas en mis directos. Hoy voy a hablar, como dije, de los 7 principios. En realidad no me va a dar para hablar de los 7. Hoy voy a hablar de 2 y a lo largo de estos directos de los martes, como hago habitualmente, veremos los otros principios. Pertenecen al libro del Kybalión. El Kybalión es un documento de 1908 que básicamente resume todas las enseñanzas del hermetismo, de Hermes Trismegisto, ¿no? También conocido como el 3 veces grande. Y el Kybalión se le atribuye básicamente a 3 personas que se autodenominaron los 3 iniciados, y resume todas las bases de los principios herméticos, del hermetismo, como dije, de Hermes Trismegisto, y que lo tienen a Hermes, le atribuyen a este alquimista o esta deidad todos estos conceptos de los cuales voy a hablar ahora, y algunos otros conceptos más que son muy interesantes para poder entender cómo funciona todo este universo y todo este entramado en el cual estamos metidos. En el caso de Hermes Trismegisto se estima que básicamente la existencia de Hermes Trismegisto está en el antiguo Egipto, antes de la época de los faraones inclusive, y se decían que era, según la leyenda, fue guía de Abraham, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basan los principios herméticos del Kybalión? Que lo refleja el libro del Kybalión, que te lo recomiendo leer porque es joya pura si puedes entender algunos de estos conceptos. Básicamente lo que hace es resumir 7 principios universales, que es con lo que se rige, como decía, todo este entramado en el cual nos movemos habitualmente y que muchas veces no tenemos conciencia de ellos. Los principios son el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Hoy voy a hablar de los 2 primeros,
que son básicamente, o los dos primeros que yo escogí en esta oportunidad, que son el principio del mentalismo y el principio de vibración. Si tienen algunas preguntas mientras vamos desarrollando esta, ¿qué tal, Pilar? Mientras vamos desarrollando estos conceptos, si tienen alguna pregunta, la idea es que pueda aplicar o transmitir todos estos conceptos metafísicos a nuestro día a día, o cómo los podemos aplicar en nuestro día a día, o cómo podemos entenderlos para poder tener una vida más equilibrada, o podamos desarrollar o alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestra vida. El primer principio es el principio del mentalismo, que se basa en el axioma de que el todo es mente, ¿vale? Básicamente el universo se basa en este principio, que el universo es mental. Esto significa que el universo en su totalidad, según los principios metafísicos, es una materialización de lo que llamamos los pensamientos del Dios, de Dios, cualquiera el que sea, el creador, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros somos fruto de esos pensamientos de Dios. Al final, todo lo que nos rodea, como siempre explico, todo esto que nos rodea, un televisor, la silla, tu coche, un avión, absolutamente todo lo que nos rodea, ha sido creado por la mente de alguien que lo pensó, generó esa idea y luego la terminó materializando, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si al final el universo es una plasmación de todos los pensamientos de Dios y nosotros curiosamente somos Dios en potencia por el principio de holografía, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros, nosotros también por ley de correspondencia, que será otro principio que trataré, al final nosotros también tenemos la posibilidad de crear. Si el universo es mente, nosotros también, como tenemos una mente, bueno, no todos la utilizamos, todos podemos usarla para crear por este principio de holografía, que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Nosotros, cada uno de nosotros y nosotras tenemos ese poder creador innato que generalmente no utilizamos porque no sabemos utilizarlo o porque básicamente no nos han enseñado a ello, ya sea por ignorancia, por pereza o porque rechazamos una nueva creencia. Nosotros tenemos esa capacidad de crear a partir de toda nuestra mente. Como digo, todo lo que se mueve alrededor fue creado por una idea. A medida que nosotros vamos despertando nuestra propia conciencia, podemos producir y modificar la realidad en la cual nos movemos de una manera mucho más consciente. Lo que pasa que ya sabemos que nuestra mente principalmente es inconsciente, no tenemos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente y al final nosotros estamos creando a través de esa mente distorsionada. Nosotros por esto decimos en la PNL que cada individuo vive en el mundo de su propia creación, es decir, nuestro propio mapa del mundo. Yo voy a terminar creando mi realidad a partir de lo que yo tenga en mi propia mente. Y curiosamente pensaré que todo lo que se mueve a mi alrededor no tiene nada que ver conmigo, cuando en realidad todo lo que se mueve a mi alrededor, por correspondencia, por vibración, que son otros principios, por principio de causa y efecto, terminaré generando esta realidad de la cual hablo. Por lo tanto, al cambiar internamente nuestra mente, valga la redundancia, finalmente terminamos cambiando el entorno. El Kybalión también habla, los principios herméticos habla, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que es adentro es afuera. Todo lo que yo tenga en mi mente, mi programación, como siempre digo, cómo me programaron mis padres, las creencias que fui generando a lo largo de mi vida, todo ese software hará que yo tenga un software que me hará generar una realidad que corresponda con toda esa vibración. Por lo tanto, nosotros pensamos que todo lo que está fuera de nosotros no tiene nada que ver con nosotros. Inclusive el otro día hablaba con una persona que, aún sabiendo, curiosamente, todo esto, yo lo estudio, lo trato de aplicar, mucha gente que está en mi entorno también trata de aplicar estos conceptos, pero continuamente necesitamos corroborar con hechos visibles y con cosas materiales de que todo lo que creemos acerca de ese mundo sutil se termina manifestando en nuestro mundo físico. A veces yo sé que es complicado entender todos estos conceptos, pero cuando aplicamos todos estos conocimientos, curiosamente, a pesar de saberlos, también seguimos necesitando pruebas tangibles de que todo esto es así y no muchas veces necesitamos una prueba, necesitamos muchas pruebas, muchas pruebas para poder entender que todo lo que yo tengo en mi interior, al final, que es mente,
terminaré generando en mi entorno una creación de mi propia realidad. Como dice el dicho, el milagro no hace al creador, sino que el creador hace al milagro. Esto es importante entender. Como he dicho en más de una oportunidad, estamos en el nuevo paradigma de creer para poder ver, no como nos dice el viejo paradigma de ver para creer. Primero yo lo tengo que creer en mi mente para luego crear. Así surgieron la creación del avión, la creación de la bombilla eléctrica, la creación de internet, la creación del 5G, la creación de absolutamente todo lo que vemos en nuestro alrededor. Pero vuelvo a insistir, una vez que nosotros tenemos cada uno de estos elementos a nuestro alrededor, ya pensamos que bueno, está ahí, yo lo uso, ni me cuestiono absolutamente nada de dónde vino, no me cuestiono los procesos que pasó esa persona para construir todo eso material que nosotros vemos, este vaso, todo es, veremos también luego que es causa-efecto, que este vaso que yo esté usando aquí para tomar agua, básicamente es causa y efecto. Alguien lo pensó, alguien lo fabricó, alguien lo creó y yo lo terminé comprando y este vaso está ahí. Pero ¿qué pasa? El ego que todos tenemos, que es como una especie de troyano en nuestra mente, que nos hace creer continuamente en la separación de que todo lo que nos rodea no tiene nada que ver, está totalmente separado a nosotros, ¿no? Es como la gota que cree que está separada del océano, la cual lo contiene. Nosotros no estamos separados de nada de lo que nos está rodeando, ni de las personas, ni de los acontecimientos, ni de las experiencias, ni absolutamente nada de lo que nos rodea. Entonces, si tú puedes entender este primer principio del Kybalión, que en realidad todo lo que está construido en nuestro universo o en nuestro planeta Tierra es fruto de la mente de alguien y la naturaleza son esos pensamientos de Dios que hablaba anteriormente de que el universo es mente, entonces tendremos tendrás esa posibilidad de crear todo aquello en lo cual tú crees y creas. El primero es de creer y el segundo es de crear. Vamos a poder construir todo aquello en lo cual creemos. Por lo tanto, es muy importante entender este primer concepto. Vas a poder crear tu realidad. Lo que pasa es que la mente gótica, como digo más de una oportunidad, me hace creer que lo que tengo afuera no tiene nada que ver conmigo. Pero esto no es tan sencillo. Esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para lograr básicamente esto es necesario erradicar todo nuestro software. Es decir, tenemos que desaprender todo aquello que hemos aprendido a lo largo desde nuestro momento de concepción, inclusive lo que hemos traído en nuestro árbol genealógico de nuestra familia. Al final todo ese software, todo ese legado me va a terminar condicionando mi mente y curiosamente yo con ese software preinstalado que tengo, fruto de mi familia, de lo que he vivido, de mis experiencias, de cómo me educaron mis padres, al final me hará una mente determinada y curiosamente a través de esa mente terminaré generando una determinada realidad. Pero, vuelvo a insistir, a través del ego nos rehusamos y estamos continuamente en no creer esto de que nosotros podemos crear esta realidad, ¿no? Al final todos esos pensamientos que nosotros tenemos de que no vamos a ser capaces, de que esto es muy difícil, de que no sé cuántas cosas más, ese software es lo que te va a hacer creer o te va a generar las circunstancias que cierren con esa creencia en tu propia mente. ¿Se entiende? Es decir, esto en psicología se llama la autoprofecía cumplida. Al final, si yo creo que me va a suceder algo, me terminará sucediendo porque generaré las circunstancias adecuadas para que esto termine sucediendo y al final crearé una vida que no quiero y le terminaré echando la culpa a los demás de que la vida que yo tengo en realidad es culpa de otras personas cuando en realidad es fruto de mis propias creencias y de mi propia mente. Como digo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, el vaso, el mouse, el disco duro, ordenadores, etcétera, etcétera, es fruto de un pensamiento que tuvo alguien lo ideó, alguien lo pensó y llevó todo un proceso para que hoy nosotros lo podamos tener con nosotros. Entonces, es muy importante entender que nosotros tenemos esa capacidad de creación, pero primero tenemos que entender que esa capacidad de creación y lo que estamos generando a nuestro alrededor es fruto de lo que nosotros tenemos internamente.
Una vez que nosotros tenemos estos elementos, los podemos, como decía anteriormente, los utilizamos, pero no somos conscientes de cuál ha sido ese proceso. Primer principio o ley universal del Kybalión es que el universo es mente. El segundo principio que voy a mencionar hoy es el principio de la vibración. Bien, este segundo principio de la vibración que habla el Kybalión, que lo expliqué al principio para los que se están sumando en este momento, nos dice que nada está inmóvil, todo se mueve en el universo, todo vibra en todo lo que nos movemos. Todo está vibrando, nosotros estamos vibrando, nuestros pensamientos vibran, tienen una frecuencia, nuestras emociones y sentimientos también vibran y tienen una frecuencia. Entonces, esto quiere decir que todos esos estímulos que nosotros captamos a través de nuestros sentidos no son otra cosa que vibraciones táctiles, visuales, auditivas, kinestésicas, ¿no? Las táctiles son, como hablamos en la programación neurolingüística, el VAC, visual, la V de visual, lo que vemos, el auditivo, lo que oímos y lo que nos decimos a nosotros mismos, y el kinestésico. Esos 5 sentidos, entre ellos olfativo, gustativo, captan esas vibraciones del medio ambiente, que es la realidad que nosotros estamos percibiendo, pero curiosamente esa realidad que estamos percibiendo del mundo exterior es un reflejo, como decía al principio, de lo que nosotros tenemos internamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que lo que yo estoy captando con mis 5 sentidos de la realidad exterior lo puedo usar a mi favor para tratar de empezar a cambiar aquellos patrones mentales que tengo internamente. Bueno, se va sumando más gente a este directo. ¿Qué tal, Fabio, papá? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mi amigo Fabio que se nos fue para Madrid a trabajar a Madrid. Entonces decía que todos estos estímulos que nosotros captamos a través de nuestros sentidos, visuales, auditivos y kinestésicos, todo esto es la realidad que existe para nosotros por medio de estas vibraciones. Ayer veía un documental de un puma en la Patagonia, ¿no? que se mantenía firme para no ser captados por sus presas y no se movían para ser percibidos por sus presas. Tiene una vibración y eso se puede captar a nivel vibratorio, pero si algo se mueve, ya mis sentidos lo van a terminar captando. Todo nuestro mundo está vibrando continuamente, todo tiene una frecuencia vibratoria, como decía, incluidas también las emociones y los pensamientos. Son vibraciones, la música es vibración, las notas musicales son vibraciones, todo es vibración que podemos emitir, transmitir y recibir, es decir, nosotros estamos emitiendo vibraciones hacia el mundo exterior que generan realidad fruto de lo que nosotros tenemos en nuestra mente y luego estamos recibiendo lo que hemos emitido. Esto es como el sistema que tienen los murciélagos, ¿no? Los murciélagos emiten una frecuencia y a partir de la devolución de esa frecuencia se van moviendo, no están viendo lo que no están observando como nosotros a nuestro alrededor. Ellos emiten una frecuencia y esa frecuencia se les devuelve y a partir de esa devolución de esa frecuencia tomarán un camino u otro. El ser humano no es capaz de entender de que todo lo que está a nuestro alrededor, si lo recibimos como una captación, podemos ir tomando decisiones en nuestra vida, mejores decisiones que las que estamos tomando habitualmente, pensando, como decía al principio, que todo eso que está en el exterior no tiene nada que ver a nosotros. Por lo tanto, tendríamos que utilizar eso que percibimos en el exterior, como utilizan los murciélagos, para poder empezar a corregir cuáles son esos patrones mentales que yo tengo internamente y que no me están dejando alcanzar los objetivos. Cuando nosotros pensamos algo, decimos algo, experimentamos algo, estamos emitiendo y luego estamos recibiendo a partir de esos órganos de percepción, como decía, que son de nuestros 5 sentidos, inclusive de nuestros chakras, esas ruedas que tenemos, nuestros 7 chakras, que tenemos información en cada uno de esos chakras y esa información en cada uno de esos chakras que regulan diferentes órganos de nuestro organismo se va proyectando al exterior y nos va diciendo qué cosas tendríamos que corregir en nosotros mismos. ¿Bien? ¿Qué pasa para la gente que no está en un nivel de conciencia, una vibración elevada? Como dije al principio, piensa que esas experiencias que está viviendo no tienen nada que ver
con esa persona y al final ve eso como un pensamiento de ataque cuando en realidad el curso de milagros nos dice que el ego es el que nos hace ver un pensamiento de ataque. Nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño, eso dice el curso de milagros, y al final lo que estoy observando en el exterior a través o percibiendo a través de mis 5 sentidos son fruto de lo que yo he creado a través de mi mente. Recordemos que lo semejante atrae lo semejante. Esto es el principio de la vibración. Esto es decir, que atraemos cosas, atraemos personas, atraemos experiencias, ideas concordantes con todo nuestro estado vibratorio y lo que estamos proyectando, como digo, a ese mundo exterior, fruto de lo que tiene nuestra mente y nuestra capacidad de crear. Entonces, si nosotros corregimos este software interno y lo vamos purificando, lo vamos eliminando de cookies y le pasamos el antivirus cada tanto, o el cleaner, al final esto hará que yo pueda ir generando otra realidad en el exterior totalmente diferente. Pero ¿qué pasa si en mi mente hay pensamientos o programación, una programación de mis antepasados de escasez? Lo que haré básicamente es vibrar con personas y experiencias que contengan esa misma vibración. Escasez. Tendré escasez. ¿Por qué? Porque tengo un software mental de escasez que he heredado o que he tenido ciertas experiencias que me llevan a generar una realidad y atraer personas por este principio vibratorio de escasez. Bien, yo sé, vuelvo a insistir, dije al principio, entiendo que a nuestra mente, que está programada de una manera muy particular dentro de esta Matrix, nos cueste un poco entender este concepto de que al final todo esto externo es fruto de mi propia creación y entonces yo terminaré creando o atrayendo personas de escasez, personas que tienen mala leche, personas cabrones, personas envidiosas, personas cotillas, etcétera, 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 ¿no? Hay gente de Uruguay amigos que me están mirando de por allí. Utilizo algunas palabras aquí de España, ya ni me acuerdo cómo se dice cotilla, allá en chismoso, ¿no? Un chismoso, no me acuerdo cómo se dice allá en Uruguay. Entonces, si tenemos, como digo, estos pensamientos de escasez internamente, fabricaré escasez. Por ley de vibración, yo traeré esas experiencias y situaciones en mi vida que me generen escasez para corroborar con mi propio software. El problema es que, como digo, luego pienso que todo esto que vino es casual, cuando en realidad es un principio de causa y efecto, que será otro de los principios de las 7 leyes universales que trataremos en estos directos que haré durante estos fines de semana. Es muy importante que si los entendemos, como dije anteriormente, que los podamos entender para luego poder aplicar. ¿Bien? Entonces, en esta casualidad que nosotros pensamos de las experiencias que vivimos en nuestra vida, pensamos que son casuales y que no tienen nada que ver conmigo, cuando en realidad, si tengo una mente distorsionada y negativa, al final esto va a proyectar distorsión, negatividad, escasez y todo ese tipo de cosas, y al final es fruto de lo que hay dentro, será lo que llevo fuera. Por eso la importancia de aumentar nuestro nivel vibratorio para poder estar en una frecuencia. Esto es como la latice que decía Jacobo Grinberg, ¿no? Este es el entramado, aquí está el entramado y al final si yo me conecto con esa frecuencia, lo he explicado en alguna vez, si yo tengo una antena básicamente y puedo sintonizar como teníamos esa radio hace mucho tiempo atrás, la Spica, y podemos sintonizar esa frecuencia de abundancia, yo podré traer esa abundancia. Pero tengo la creencia de que tengo que trabajar mucho para ganar un sueldo digno, los que tienen mucho dinero son unos chorizos y unos ladrones, no me puedo hacer rico si no soy un estafador, no sé, creencias que tenemos como seres humanos que al final nos hacen atraer, o con esa antena nos hacen atraer una historia totalmente diferente. Jacobo Grinberg, el mexicano, que hablaba del concepto de la latice, de la teoría sintérgica, hablaba de este concepto. En la medida que yo aumento mi nivel vibratorio, al final puedo llegar a más frecuencias de la latice y podré descargarme de este campo de infinitas posibilidades que presenta todo este entramado, poder descargarme ciertas frecuencias que son muy importantes
para poder vivir y para poder generar la realidad que nosotros queremos. ¿Nunca te pasó a veces que de repente tienes un problema y piensas que solamente se puede solucionar por esta vía y de repente te aparece otra vía que no tiene nada que ver, que no esperabas y que no estaba analizada dentro de tus posibilidades? Nos ha pasado en muchas oportunidades, ¿no? Al final mi mente terminará trayendo esa opción, pero que mi mente consciente a priori no la veía como una opción. Entonces, el camino espiritual, como siempre hablo de este concepto metafísica que expliqué al principio, el concepto de lo que es la metafísica más allá de la física, esta filosofía del propio ser, también el campo espiritual también es un viaje vibracional. Es decir, nosotros en este aumento de la espiritualidad tenemos que ir aumentando nuestro campo vibracional, pues consiste en básicamente ir refinando poco a poco nuestras vibraciones de a poquito, mientras que las vibraciones elevadas ya nos sintonizan con los planos más trascendentes y nos hacen vivir de otra manera, con salud, más relajados, relativizando las experiencias, etcétera, etcétera. Por el contrario, las vibraciones más bajas ya nos sintonizan o nos conectan con planos bastante más densos, que son de miedo, de tristeza, de frustración, de impotencia. Estamos viviendo, como dicen el Kali Yuga, los hindúes, al final estamos viviendo en la edad estamos en la última etapa, que lo he explicado también en otros directos, en la edad de hierro, ¿no? Estamos viviendo una etapa muy convulsa de la humanidad en el cual estamos vibrando muy, muy bajo. La vibración y la conciencia básicamente no pueden separarse, lo cual significa que este desarrollo conciencial del cual yo estoy hablando consiste en ir escalando, como digo, esas vibraciones desde lo más terrenal hasta lo más elevado para poder acceder. Cuando yo vibro más alto, más conciencia tengo, al final podré acceder a ese campo de infinitas posibilidades que decía en la latice Jacobo Greenberg y podré bajar esa información. Al final este viaje espiritual de elevar nuestra vibración, al final es un regreso a nuestro propio centro, a nuestro propio ser. Lo que pasa es que la mente va por un lado, nuestras ideas van por un lado, tengo que pagar la hipoteca, que tengo que llamar no sé qué, aquel cabrón me hizo no sé cuánto, etcétera, etcétera, estoy vibrando muy bajo, después el cabrón me devuelve todo eso que yo le hice, consciente o inconscientemente, creo que eso es causal, no es causal, sino que es casual y que me está haciendo mal y no me estoy dando cuenta que esto es continuamente vibración mía. Yo lo voy a traer para poder aprender de mí mismo o de mí misma. Lo que pasa es que tengo que ir corrigiendo y tengo que saber cómo poder ir corrigiendo todos estos aspectos. Me preguntaban también el otro día en una charla que di sobre el nivel vibratorio individual o el vibratorio colectivo. Hay un nivel vibratorio, cada uno de nosotros y de nosotras tiene un nivel vibratorio individual según el software que tenga, pero que también este nivel vibratorio individual también repercute con esta vibración de la humanidad. Por eso estamos cada vez nosotros tomando más pastillas, más enfermos, no nos preocupamos por temas trascendentes, no queremos pensar, no queremos asumir la responsabilidad de nuestras cosas. Entonces, si imaginamos la humanidad como si fuera un cuerpo enfermo, un cuerpo que tiene Alzheimer, que ha olvidado todo, y cada uno de nosotros, como esas células de nuestro cuerpo, al final es necesario que cada una de estas células, que somos nosotros, al final podamos ir sanando para que el cuerpo recupere esa memoria y para que el cuerpo vuelva a estar sano, ¿no? Es decir, esa humanidad en realidad pueda estar sana, y si no, terminaremos muriendo como humanidad, transformándonos o trascender en algo totalmente superior. Igual de todas formas esto es cíclico, la humanidad es cíclica. Vamos hacia el fin de esta humanidad como la conocemos nosotros ahora, ¿no? Porque estamos enfermos, cada célula de nosotros, la humanidad está enferma. No creemos en esa continua separación. Según el mundo de la física cuántica, nosotros ya también dice que todo es vibración, todo vibra, cada vibración también tiene un sentimiento, cada sentimiento tiene una vibración, las emociones, tenemos vibraciones positivas y negativas, así como también hablaremos en otro directo del principio de la polaridad. Emociones, las escaleras emocionales como el amor, la paz, la gratitud, la felicidad, el entusiasmo, la alegría, el optimismo, la esperanza, todas esas cosas
tienen una vibración relativamente alta, relativamente no, alta en la parte de arriba, mientras que otras como la apatía, el pesimismo, la tristeza, la depresión, la impaciencia, el victimismo, que esto es muy común, lo veo mucho en la consulta, las personas que nos hacemos víctimas, al final, como digo, siempre somos niños que no hemos crecido, pero no hemos madurado, como decía Jung. ¿Cómo podemos aumentar nuestro nivel vibratorio en este segundo principio o ley universal del Kybalión? Básicamente, hay algunos aspectos que podemos hacer en nuestro día a día para poder elevar nuestro nivel vibratorio. Primero, los pensamientos. Es importante tratar de que, como dije anteriormente, nuestros pensamientos emiten esa frecuencia hacia el universo, y esa frecuencia, curiosamente, retorna al origen, como decía anteriormente, como el tema de los murciélagos. Ellos emiten una frecuencia, la frecuencia les vuelve y a partir de ahí pueden tomar una determinada decisión. Entonces, si mi pensamiento está emitiendo una frecuencia al universo y al final el universo me la está devolviendo, si tú tienes pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos de rabia, pensamientos de miedo, pensamientos de victimismo, todo eso va a volver por ley de correspondencia, que será otra ley, otro principio que hablaremos. Al final todo eso va a volver a mí. Yo pensaré que todo me pasa a mí, qué casualidad que todo lo horrible me pasa a mí, pero no seré consciente de que al final esa frecuencia a través de mis pensamientos me están volviendo, porque mis pensamientos son negativos. Muy importante cuidar los pensamientos. ¿Cómo los podemos cuidar con los pensamientos? Por ejemplo, lo he dicho en muchísimas oportunidades, como la meditación, por ejemplo, aquietar esa mente para poder entrar en ese campo de infinitas posibilidades. Por lo tanto, tus pensamientos es muy importante que trates de gestionarlos de una manera totalmente diferente para eliminar o erradicar o tratar de gestionar esos pensamientos negativos y tratar de cambiarlos por otros pensamientos negativos, otros pensamientos positivos. Puedes tener hábitos que te generen esos estados de ánimo para que a su vez te generen esos pensamientos positivos. Las relaciones, las personas que están a tu alrededor también tienen una influencia vibratoria. Como ellos también tienen una frecuencia vibratoria, también te están enviando hacia ti lo que están proyectando desde su propia mente. Por lo tanto, si tengo una persona al lado mío que tiene una frecuencia vibratoria baja, una negatividad, eso también lo va a estar proyectando en todo lo que se mueve, y yo también absorberé esa frecuencia. Por lo tanto, es importante rodearnos de personas que sean personas alegres, determinadas, que tengan una vibración alta. Ahora, si nos rodeamos por personas reclamadoras, que están en ese victimismo, que ven siempre el vaso vacío en lugar del vaso lleno, al final eso me terminará afectando. Dijimos, los pensamientos, las personas, la música también, todo lo que escuchamos tiene una vibración, la música es poderosísima. Hay, por ejemplo, la música clásica tiene una vibración muy alta, mientras que hay otros tipos de música que escuchamos habitualmente, que escucha la juventud habitualmente. Hemos metido a través de la Matrix esa información para pudrir cabezas, ¿no? Reggaetón, letras de reggaetón, de desánimo, infidelidades, todo es una mierda. Y entonces al final esa música que estamos escuchando, que la juventud está escuchando, hace que se vibre totalmente más bajo. Más cosas, las cosas que estamos observando también. El noticiero, ¿no? Las noticias continuamente, si prendemos o encendemos el televisor, continuamente vemos noticias de guerra, noticias de todo está mal, noticias de la crisis, noticias del COVID. Todo eso vibra muy, muy denso, vibra muy, muy bajo. Por lo tanto, todo lo que estamos absorbiendo, lo que estamos percibiendo, si yo pongo foco ahí, al final terminará contaminando mi mente. Por lo tanto, es muy importante observar cosas, viajar, caminar, ir a la naturaleza, rodearte de personas positivas. El ambiente y el entorno, es decir, los lugares en los cuales te encuentras, tu casa, tu puesto de trabajo, lo que seas, si pasas gran parte de tu tiempo allí, es importante que el ambiente esté organizado, que no esté desorganizado, sucio, porque esto también afecta nuestro nivel vibratorio. Me faltan 5 minutos
Entonces, es importante que organices, que limpies los lugares de tus ambientes. Yo siempre recomiendo que, por ejemplo, si tú tienes que limpiar tu casa, tú conscientemente puedes programar a tu inconsciente diciendo: ordenando mi casa, ordeno mis ideas; ordenando este librero, ordeno mis ideas; limpiando mi casa, limpio mis pensamientos negativos, y así sucesivamente. Entonces tú puedes programar conscientemente, haciendo cualquier cosa que estás haciendo, ordenando tu casa o tu ambiente de trabajo, y diciéndote a ti mismo que ese acto que tú estás haciendo conscientemente, metafóricamente puede resultar para el inconsciente como una solución al conflicto. Y por último, el tema 2 más, la palabra. La palabra es muy importante. Lo que nosotros hablamos genera continuamente realidad. Continuamente realidad. Nosotros, sin ser conscientes de ello, al final el software, como dije al principio, que tenemos en nuestra mente, estamos emitiendo esa vibración a través de nuestra voz. Nuestra voz tiene una vibración determinada, y si esas palabras que utilizo son también de queja, de reclamación, victimismo, hablar mal de otras personas, etcétera, 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 al final eso hará que baje mi nivel vibratorio, porque estaré generando una realidad que corresponde con mi nivel de frecuencia y mi nivel mental. Vamos a ir diciendo algunas preguntas en estos últimos minutos que nos faltan para poder responderlas antes de terminar este directo. Y por último, el tema de la gratitud. Es muy importante ser agradecidos, continuamente ser agradecidos, inclusive con las experiencias negativas que nos tocan vivir, porque si entendemos, como dije al principio, que las experiencias negativas que estoy viviendo son fruto de mi mente negativa y de mi mente distorsionada, al final, si yo pienso que es algo exterior a mí, no voy a poder, si no lo agradezco, no lo voy a poder cambiar en mi vida. Por lo tanto, una manera de generar valor en nosotros y aumentar también nuestro nivel vibratorio es ser agradecido. Dijimos anteriormente, las palabras, lo que saco a través de mi boca, y también ser agradecido con todas las cosas que me pasan en mi vida, inclusive con las experiencias negativas. Yo sé, y mucha gente dirá: no, pero ¿cómo voy a ser agradecido con esto, que se me incendió la casa, que la guerra o que lo que fuera? Si comprendemos de un punto de vista metafísico que esas experiencias las hemos traído nosotros para poder trascenderlas, generaremos una versión de nosotros y nosotras mismas totalmente diferente. Por lo tanto, las personas, el entorno, la música, los pensamientos, la gratitud, las palabras, las personas que nos rodean, todo eso hará que podamos aumentar nuestro nivel vibratorio para generar una realidad totalmente diferente y para emitir hacia afuera otro tipo de frecuencia, para que el universo me devuelva otro tipo de frecuencia totalmente diferente. Vamos a alguna ronda de preguntas, si tienen por allí. Entonces, hoy vimos solamente 2 principios de este libro del Kybalión, basado en las enseñanzas del hermetismo de Hermes Trismegistro, el 3 veces grande, en el cual habla de 7 principios básicos o 7 leyes universales o principios del universo que rigen todo esto que nos movemos. Si nosotros somos, como dije al principio, somos capaces de poder entender estos principios y poder llevarlos o aplicarlos en plena conciencia a nuestro día a día, nuestra vida será totalmente diferente. Pero vuelvo a insistir, el ser humano, tú, yo, todos tenemos resistencias, todos tenemos un ego que continuamente nos hace ver esa separación y esos pensamientos de ataque. Bien, preguntas que tengan por allí. Si no tenemos preguntas, o está todo entendido o no se entendió nada, la semana que viene haré otros 2 o 3 principios del Kybalión. Recordad, me preguntaron que este directo va a quedar grabado, como siempre, en mi perfil. Recordemos también las 2 actividades, las 9 claves de la prosperidad, 20, 21 y 22 en San Gencho, en Galicia, y finales de octubre presencial también en Galicia del curso del Instituto Europeo de PNL, Practitioner Coach en Programación Neurolingüística. Si te quieres formar en PNL y reprogramar tu mente para generar otra realidad totalmente diferente, puedes escribirme en privado y te mandaremos toda la información. Bueno, gente, preguntas por allí. Si no hay preguntas, como digo, se entendió absolutamente todo. Yo sé que a veces estos conceptos son un poco complicados de entender para la mente egótica, pero si haces un poquito el esfuerzo de entender de que todas las decisiones que has tomado en tu vida, consciente o inconscientemente,
te hacen generar esta realidad, las vas a poder cambiar totalmente diferente. Bueno, gracias Marina, entregas maravilloso, gracias. Pauli, ¿qué tal? Pauli, llegaste tarde, pero este directo va a quedar grabado. También estudiante de programación neurolingüística. Así que no mucho más por hoy. Les mando un fuerte abrazo de paz profunda. Seguimos en contacto. Gracias por escribirme. Gracias por seguirme. Recomendar el canal o mandar estos directos si creen que hay alguien que lo necesita. Así que ser felices y, como siempre digo, como dicen los Lelutier, no hay que tomarse la vida demasiado en serio porque al final nunca saldremos vivos de ella. Chau, chau.